¿Cuál fue el explosivo que realmente se utilizó en los trenes? Existe un dato que nos puede ayudar. En su declaración ante la Comisión 11M, el jefe de los TEDx, Sánchez Manzano, recientemente destituido, declaró que en los focos de los trenes se había detectado nitroglicerina, que es uno de los componentes de algunas dinamitas. Cuando se hace el análisis de los restos del foco de la explosión, logramos encontrar nitroglicerina, restos de nitroglicerina. Y la nitroglicerina es el componente de todas las dinamitas. Esta declaración provocó un auténtico escándalo al ser rescatada de las hemerotecas a mediados del año pasado, porque la goma 2 Eco es, precisamente, uno de los tipos de dinamita que no contienen nitroglicerina. Si Sánchez Manzano dijo la verdad, entonces en los trenes no se utilizó goma 2 Eco, lo que haría que se desmoronara toda la versión oficial. Cuando El Mundo y Libertad Digital denunciaron públicamente que esas declaraciones de Sánchez Manzano contradecían la versión oficial, el gobierno de Rodríguez Zapatero trató de salir al paso diciendo que Sánchez Manzano no es un experto en explosivos y que se había equivocado. Es verdad que Sánchez Manzano no es un experto en explosivos, pero en ese momento era el jefe de los TEDx y tenía a su cargo a las personas que realizaron los análisis de los restos encontrados en los trenes. Hubiera sido muy sencillo despejar todas las dudas. Bastaba con exhibir los informes de análisis de los focos de explosión. Pero han pasado otros 9 meses y el gobierno sigue sin hacer públicos esos análisis originales. A raíz del escándalo provocado por esas declaraciones de Sánchez Manzano, el juez del Olmo llamó al jefe de los TEDx y a su jefa de laboratorio para aclarar si había nitroglicerina en los restos de los trenes. La explicación que le dieron al juez es que lo único que había podido encontrarse en los análisis eran componentes genéricos de dinamita, sin decir cuáles, unas explicaciones poco convincentes. La técnica que utilizaron los TEDx permite determinar perfectamente los componentes de los restos de explosivos. Es una técnica que se denomina cromatografía de capa fina, que resulta muy sencilla y a la vez muy efectiva. Se realiza con un papel absorbente en el que se coloca la sustancia a analizar. A continuación, un extremo de este papel se sumerge en un disolvente hasta que se produce la reacción química. Dependiendo de los componentes de la sustancia a analizar y de su peso relativo, ascenderán más o menos en el papel absorbente, lo que da el resultado final. Hay otros datos que apuntan a que en los trenes no estalló goma 2 Eco. Ante el juez, uno de los subordinados de Sánchez Manzano declaró que su impresión, al ver los destrozos provocados en los trenes, es que no se había utilizado dinamita, sino explosivo militar. Según este TEDx, las dinamitas cortan el metal de forma menos limpia que los explosivos militares, que son más potentes. En concreto, según él, en los trenes podría haberse utilizado C3 o C4, que son 2 tipos de explosivo militar. Pero nadie ha investigado si en los trenes se había utilizado este tipo de explosivos militares. Todas estas dudas llevaron a que varios abogados de las acusaciones y las defensas solicitaran nuevos análisis de las muestras encontradas en los focos de los trenes. Y los resultados de esos análisis, recibidos a pocos días del inicio del juicio, confirmaron la presencia de un componente denominado dinitrotolueno, que tampoco forma parte de la goma 2 Eco. Tampoco se realizaron cálculos reales durante las investigaciones sobre la cantidad exacta de explosivo utilizada. En los informes entregados al juez, la policía afirmaba que las bombas de los trenes tenían entre 5 y 10 kilogramos de goma 2 Eco. Para llegar a esta conclusión se basaban en que la mochila de Vallecas tenía 10 kilogramos de explosivo y en que una de las bombas detonadas por los TEDx en las estaciones tenía 5 kilogramos. Sin
embargo, al analizar el tamaño de los cráteres dejados por cada bomba, se comprueba, según algunos medios de comunicación, que si se utilizó dinamita, la cantidad de explosivo de cada bomba tenía que estar entre 1 y 2 kilogramos. Si se hubiera utilizado explosivo militar, habrían bastado entre 500 y 800 gramos para provocar esos destrozos. Esos valores están muy lejos de los que fueron comunicados al juez. Los informes policiales sobre lo que explotó en los trenes están llenos de contradicciones. En algunos de esos informes se afirma que algunas de las mochilas bomba estaban situadas debajo de asientos de los trenes. Sin embargo, algunos de esos asientos eran asientos abatibles. No resulta creíble, por tanto, que los terroristas abandonen una mochila bomba debajo de un asiento que se levanta por sí solo en cuanto uno se pone de pie. En realidad, los primeros informes policiales no apuntaban a que las mochilas estuvieran debajo de asientos abatibles, sino a que, en realidad, algunos de los artefactos estaban dentro de las papeleras que hay al lado de esos asientos abatibles. El problema es que ni una versión ni la otra encajan con la versión oficial de que se utilizaron mochilas de gran tamaño para colocar las bombas. No solo se han ocultado los informes sobre los explosivos, tampoco se indica nada en el sumario sobre las muestras electrónicas encontradas en los trenes. Esas muestras electrónicas hubieran debido permitir saber cómo estaban hechas las bombas. Con los dispositivos iniciadores de las bombas pasa lo mismo que con el explosivo. Los informes policiales afirman que las bombas de los trenes tenían teléfonos móviles porque en la mochila de Vallecas había un teléfono móvil. Pero al mismo tiempo no dan ningún dato sobre los restos de esos iniciadores que hubieran podido encontrarse en los trenes. Y no solo se han ocultado los informes de los explosivos y los informes sobre reconstrucción de los dispositivos iniciadores, sino que el sumario tampoco proporciona casi ningún dato sobre los dos artefactos que se encontraron intactos en los trenes y que los TEDx hicieron detonar allí mismo. En Atocha, los TEDx encontraron una mochila de colegial llena de explosivos en el primer vagón del tren. Lo normal es que los TEDx hubieran fotografiado esa mochila y su contenido. Sin embargo, nadie ha aportado ninguna fotografía de esa bomba. Tampoco se adjuntó al sumario ninguna descripción verbal de ese artefacto hasta más de 15 meses después del atentado. Lo único concreto que sabemos es que en esa mochila de Atocha encontrada intacta y detonada por los TEDx no había teléfono móvil, a diferencia de lo que sucede con la mochila de Vallecas. La situación es todavía más confusa respecto de la otra mochila que los TEDx encontraron sin estallar. Esa mochila era de tipo Makuto, pero eso es casi en lo único en que se ponen de acuerdo unos testigos y otros. El policía municipal Jacobo Barrero, que fue quien la encontró, declaró que dentro de ese Makuto había una tartera de la que salían unos cables de color rojo y negro conectados a un teléfono móvil de aspecto antiguo. Sin embargo, un TEDx declaró ante el juez que no había ninguna tartera, sino una bolsa de basura, como en la mochila de Vallecas. Pero las declaraciones de ese TEDx están llenas de contradicciones. Primero dibujó ante el juez un croquis donde los cables estaban marcados como negro y rojo. Luego, al volver a su unidad, mandó al juez un nuevo croquis donde el color de los cables ya no era negro y rojo, sino rojo y azul, como en la mochila de Vallecas. Lo sorprendente es, de nuevo, que nadie nos haya enseñado una imagen de esa mochila encontrada por el policía municipal Jacobo Barrero. Tampoco en este caso se le ocurrió a nadie hacer ninguna foto. Cuando Jacobo Barrero sacó esa mochila bomba de uno de los vagones, dos policías procedieron a alejar a la gente y acordonar el artefacto. En una declaración al periódico La Nueva España, esos dos agentes afirman que el teléfono móvil que debía hacer detonar la mochila sonó 3 veces. Pero eso quiere decir
que el teléfono de esa mochila no estaba apagado. Estaba encendido y preparado para activar la explosión mediante una llamada. Por el contrario, en la mochila de Vallecas, el teléfono estaba apagado y preparado para activar la explosión mediante la alarma. Una contradicción más que apuntar a la lista.